Señores y señoritas estudiantes del tercer nivel de la carrera de Administración, sean bienvenidos. Soy el ingeniero Ernesto Morocho y seré su tutor en este módulo de la asignatura de Contabilidad Financiera. De acuerdo al PEA planteado y colocado en su plataforma virtual, constan de 4 temáticas importantes que trataremos en este módulo. En la unidad número 1 se hablará sobre la introducción a la contabilidad. En la unidad número 2 sobre la estructura de los estados financieros. En la unidad número 3 se tratará sobre los aspectos de tipo tributarios y en la unidad número 4 se hará sobre el proceso contable en las empresas comerciales. A continuación, su desarrollo. En la unidad número 1, introducción a la contabilidad empresarial. Aquí hablamos sobre la temática siguiente. Los conceptos básicos como primer punto. En el segundo punto hablaremos sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el punto 3 sobre la cuenta contable, en donde se establecerá su definición, clasificación y personificación de cuentas. En el punto 4 se hace una referencia a la ecuación contable. En el punto 5 principios de partida doble y en el punto 6 el plan de cuentas. En esta temática vamos con su desarrollo en los conceptos básicos principales. La empresa. La empresa, de acuerdo a su definición, se establece como una entidad económica organizada que está conformada por personas, capital, trabajo, factores que reúnen para la producción, la transformación, la distribución, la administración de bienes o para la prestación de un servicio a través de uno o más establecimientos de comercio con el ánimo de generar utilidades y distribuirlas entre las personas que lo integran. ¿Cuáles son los factores que una empresa puede realizar su actividad? Encontramos 3 factores principales: las personas, el capital y el trabajo. Cuando hablamos de personas nos referimos al talento humano con el que cuenta la empresa, el mismo que está conformado por personas que ocupan diferentes cargos dentro de una organización, como los administradores, los empleados, los directores, el personal obrero. En lo que se refiere al capital, está identificado por todos los aportes que hacen los propietarios o de una empresa, el cual puede estar representado en dinero en efectivo, bienes como los muebles y enseres, maquinaria y equipo, inventario de mercancías, entre otros, bienes de carácter tangibles. Tangible significa lo que se puede palpar, lo que se puede visualizar, lo que se puede ver. El siguiente elemento es el trabajo. Es el esfuerzo físico o intelectual que realizan las personas para lograr el objetivo de una empresa, en cualesquiera de sus áreas, ya sea en la producción, en la dirección, en la prestación de un servicio. Sobre la denominación de las empresas. Es importante establecer que requiere tener una razón social, un nombre comercial de la empresa y un logotipo de una empresa. Cuando hablamos de razón social nos referimos al nombre comercial con el cual una empresa se inscribe en la Cámara de Comercio. Su actividad económica sea de una persona natural o jurídica. Se recomienda que la razón social se relacione con el objeto, ya que se va a permitir un mayor reconocimiento en un mercado. Por ejemplo, Mercados de Familia S.A. El nombre comercial de una empresa es el nombre con el que el establecimiento de comercio se da a conocer al público. Generalmente es una abreviatura de la razón social. Si nosotros teníamos como ejemplo Mercados de Familia S.A., se le ha colocado un nombre comercial Mercadefam. Otro ejemplo palpable es el Instituto José Chiriboga Grijalva como nombre o razón social, y el nombre comercial sería ITCA. El logo de una empresa es un símbolo que identifica, grafica o visualmente a una empresa con el ánimo de hacerse conocer y destacarse fácilmente en su entorno. Como las anteriores, el logo también debe relacionarse con su objeto para facilitar su reconocimiento e identidad en el medio. Clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar según su objetivo, en 2, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.
Con ánimo de lucro, comprenden aquellas empresas que pretenden, con el desarrollo de su objetivo social, obtener utilidades para distribuirlas entre sus propios socios o aumentar su capital, como es el caso de las personas naturales. En las personas naturales, estas capitalizan su utilidad y lo que realizan son retiros en cabeza del capital. Por ejemplo, sociedades comerciales, sector financiero, el mercado cambiario, las empresas de personas naturales. Sin ánimo de lucro, son aquellas que fundamentan su objetivo social en prestar un servicio a la comunidad. Si bien es cierto que también generan utilidades mediante la explotación del objeto social, estas utilidades no son distribuidas, sino por el contrario, son reinvertidas dentro del mismo objeto social. Un ejemplo de ello es el sector cooperativo, las cajas de compensación familiar, las organizaciones no gubernamentales. Según su actividad económica, encontramos de tipo agropecuarias, mineras, industriales, comerciales, de servicio. En estas agropecuarias son aquellas empresas que producen bienes de tipo agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Así como ejemplo tenemos las empresas agropecuarias avícolas, porcinas, cultivos. Mineras. Su objetivo es la explotación de los productos de su suelo, ejemplo petroleras, piedras preciosas. En lo que se refiere a las industrias, son aquellas que adquieren una materia prima, lo procesan y lo venden en un nuevo producto terminado para la venta. Ejemplo, las confecciones, productoras de alimentos procesados como las carnes frías. Las de tipo comerciales, estas adquieren un producto terminado y lo venden, es decir, que no sufre ningún cambio. Ejemplo, tenemos la distribuidora de calzado, supermercados. Las de servicios buscan prestar un servicio a la comunidad, por lo general son de carácter intangible. Ejemplo, tenemos los de servicios públicos, médicos, seguros, entre otros. Por el sector al que pertenecen, encontramos privadas, públicas y mixtas. Las privadas son aquellas que por sus aportes provienen de particulares. Ejemplo, una empresa familiar, un centro recreacional privado, formado sea por persona natural o jurídica, e incluso como ejemplo el ITCA. De tipo públicas, sus aportes provienen de fondos del Estado, por ejemplo, hospitales departamentales, instituciones de educación oficial, las del Estado. Y de economía mixta son aportes que provienen tanto de particulares como por parte del Estado. Ejemplo, las universidades semioficiales, las universidades que tienen personería jurídica. Por la integración del capital, se pueden clasificarse en unipersonales y pluripersonales. Las unipersonales son aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona natural, ejemplo de un solo propietario de una pequeña microempresa. Pluripersonales son aquellas cuyo capital pertenecen a dos o más personas naturales. Según el tamaño, las empresas se pueden clasificarse en micro, pequeñas, medianas y grandes. Las microempresas, de acuerdo a la última reforma dentro de lo que se refiere al sistema de rentas internas, encontramos su clasificación de la siguiente manera. Las microempresas, de acuerdo al volumen de ventas al año, menor o igual a $100,000 y con un número de personas afiliadas de 1 a 9 personas. Las pequeñas empresas en su volumen de ventas de 100,001 a 1,000,000 y el número de personas de 10 a 49 personas. Mediana empresa tipo A de 1,000,001 a 2 millones con un número de personas de 50 a 99 personas. Mediana tipo B de 2,000,001 a 5 millones con un número de personas de 100 a 199 personas, y las grandes empresas de 5,000,001 en adelante con un número total de personas de 200 en adelante. Clasificación de las personas. Las personas se pueden clasificar en personas de tipo naturales y personas jurídicas. Las naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Las personas de tipo jurídicas es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de un representante legal.
En este punto hablaremos sobre los comerciantes. El comerciante es una persona que profesionalmente se ocupa en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque las actividades mercantiles se ejerzan por medio de apoderado, intermediario o interpuesta personal. Generalmente en nuestro cotidiano vivir encontramos personas que sin tener un previa capacitación o estudio se considera aquella persona que por su actividad de tipo mercantil hace una transacción de carácter mercantil entregando un producto, bien o servicio, a cambio recibirá un valor de tipo monetario. ¿Quiénes son comerciantes? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerza el comercio en los siguientes casos: cuando se haya inscrita en el registro mercantil, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto al público, cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. Obligaciones de los comerciantes. Es importante matricularse en un registro mercantil, inscribirse en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a cuál es la ley la que le exige para esa formalidad, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a los prescritos legales. Luego hablaremos de aquellos que están obligados y aquellos que no están obligados. Conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos y abstenerse de ejecutar competencia desleal. También hablamos sobre las compañías. Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por la disposición de la ley, del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Hay principios especiales de compañías de comercio, a saber, la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple, la compañía. Hay 5 especies de compañías de comercio, a saber, compañías en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y divididas por acciones, la compañía en responsabilidad de tipo limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. La contabilidad. De aquí en adelante vamos a hablar entonces acerca de la contabilidad, su definición y objetivo. La contabilidad es la ciencia, técnica y arte de recolectar, organizar, registrar y analizar en forma cronológica cada una de las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones. El objetivo de la contabilidad. La contabilidad, el objetivo principal es proporcionar información financiera de la empresa o organización a personas naturales y entidades económicas interesadas en conocer los resultados operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin de que puedan tomarse decisiones. ¿Cuáles son los campos de la contabilidad? Los principales campos de la contabilidad encontramos en su acción. Puede ser utilizada en el campo de la contabilidad gubernamental, aplica en entidades del Estado, contabilidad de servicios, para empresas dedicadas a la prestación de servicios, la contabilidad comercial para empresas que se dedican a la compra y venta de productos o mercancías, la contabilidad de costos para empresas que compran materia prima, lo procesan y lo convierten en un nuevo producto disponible para la venta. La contabilidad suministra información a la empresa. ¿A quién no va a suministrar? A los administradores, a los accionistas o propietarios de una empresa, a los acreedores y entidades crediticias, a las entidades del sector público, a los empleados y organizaciones sindicales. ¿Cuáles son los principios de contabilidad generalmente asentados? Bajo este tipo de esquema, la parte legal de cualquier profesional que maneje contabilidad, sean de tipo auxiliares o sean principios de contabilidad generalmente aceptados como los auditores, deben cumplir los siguientes principios. Ente contable. Es una persona jurídica totalmente independiente de los accionistas de la empresa. Empresa en marcha o continuidad del ente contable. Es una empresa viva, vigente, que está en funcionamiento permanente. Equidad significa igualdad. ¿Y qué es esto? Igual trabajo, igual remuneración. Medición de recursos. Es contabilizar en forma monetaria
todo lo que posee y adeuda a la empresa. Periodo de tiempo, es decir, debemos tener periodos determinados, comprenden entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Son los balances que se presentan en forma obligatoria al terminar un periodo determinado. Consistencia, es decir, siempre se debe llevar las mismas políticas en toda actividad y para todas las personas que integran la empresa. Medición, en términos monetarios, todo está expresado en dólares, no es la casa ni el computador. Cuando hablamos de objetividad hay que ser prudente y dar prioridad a lo más importante. Uniformidad, es decir, la contabilidad debe ser igual o uniforme durante un periodo. Costos históricos, todos los activos que adquiere la empresa deben ser registrados al costo de adquisición. Revelación suficiente. Nosotros como contadores podemos informar sobre cierta cantidad de datos, no todo. Partida doble. El debe ser igual al haber. Y por último encontramos la importancia relativa. Hay que darle importancia a lo que se debe. En cuanto a la cuenta contable, aquí hablamos sobre una definición. La cuenta contable en contabilidad es el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto, persona o negocio. Es el nombre que se le asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de una misma especie, que se mantiene durante un ciclo contable. ¿Cuáles son las partes de una cuenta contable? De acuerdo a un registro en una cuenta T, encontramos 4 partes importantes. Se denomina debitar o débito y se denomina acreditar o haber. Cuando hablamos de debitar una cuenta es registrar un valor en el lado izquierdo, es decir, en el debe. La suma de todos los valores registrados en la columna del debe se llama movimientos débitos. El acreditar una cuenta y registrar un valor al lado derecho, es decir, en el haber. La suma de todos los valores registrados en la columna del haber se llaman movimientos créditos. Por lo tanto, en la práctica encontramos para hacer un registro en la cuenta T tanto el debe como el haber, denominado debe o débito y haber o crédito. Entonces, por lo tanto, acordaráse, el debe se registra por el lado izquierdo y el haber se registra por el lado derecho. La suma en las cuentas T. Aquí encontramos los saldos. La diferencia entre la columna del debe y la columna del haber de una misma cuenta se llama saldo. Es decir, al sumar todo de la columna del debe a sumar toda la columna del haber se denominan saldos. Cuando el saldo se denomina débito o deudor. Cuando la suma del movimiento de débitos es mayor que la suma del movimiento del crédito, se denomina saldo deudor. Saldo acreedor. Cuando la suma del movimiento de crédito es mayor que la suma del movimiento del débito, se denomina saldo acreedor. En esta gráfica vamos a dar a conocer lo que acabamos de anunciar hace un momento. En una T contable, como bien pueden visualizar ustedes, aquí tenemos el nombre de la cuenta. Aquí colocaremos el nombre de la cuenta respectiva, si es caja, si es cuentas, y hablaremos sobre eso después. Aquí encontramos uno de los elementos o una de las partes que es el debe y la otra es el haber. También denominado el debe o débito y en el haber o crédito. En el débito se registra todo lo que ingresa y en el haber se registra todo lo que egresa o sale. Cuando la suma del debe tenemos aquí es mayor que la suma del haber, se denomina saldo deudor, y cuando la suma del haber sea mayor que la suma del debe, se denomina saldo acreedor. Clasificación de la cuenta contable. De acuerdo con su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de balance. Aquí encontramos activos, pasivos y patrimonio, ya que se trasladan de un ejercicio económico a otro. ¿Qué significa esto? Que generalmente, de acuerdo a su periodo, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
Si fuera del año 2019, este se traslada al año 2020 ya como un estado de situación inicial. Las nominales o de ganancias y pérdidas se llaman de gastos e ingresos porque se presentan únicamente en un periodo determinado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre obtendremos un resultado a través de este tipo de ganancias y pérdidas. Y esas se trasladan justo si fuera el año 2019, 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, estos datitos se trasladarían justo al balance general en una cuenta general denominada patrimonio. En función del saldo, encontramos cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Las cuentas deudoras, las cuentas de activos, los costos y los gastos tienen saldo deudor. Cuentas acreedoras, las cuentas de pasivos, patrimonio e ingresos tienen saldos acreedores. A continuación vamos a hablar acerca de cada una de las cuentas que intervienen dentro de un estado financiero y dentro de lo que se refiere al balance general. Encontramos la primera cuenta, que es activos. Los activos representan los bienes y valores y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Se entienden por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles y los vehículos. Se extiende por derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. Un ejemplo de bienes encontramos los terrenos, edificio, maquinaria, existencias, dinero en caja, cuenta corriente en el banco. De derechos, deudas de clientes, anticipo a proveedores, letras pendientes por cobrar. Las características de esta cuenta de activos: estar en capacidad de generar beneficios o servicios, estar bajo el control de la empresa y generar un derecho de reclamación. Movimiento de la cuenta de activo. Por su ubicación en el balance general, los activos son de naturaleza débito. La dinámica dice que los activos aumentan por el lado del débito y disminuyen por el lado del crédito o el haber. En este tipo de graficación encontramos la cuenta de activos. Cualquier cuenta que pertenezca al grupo de los activos aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. Los pasivos representan las obligaciones de tipo contraídas por una empresa para su cancelación en el futuro. Son las deudas por pagar por cualquier concepto. Por ejemplo, de deudas tenemos proveedores, acreedores, letras pendientes por pagar, etc. Las características: la obligación que tiene que haberse causado, lo cual implica el deber de hacer el pago. Existe una deuda con un beneficio cierto. Los movimientos de la cuenta del pasivo. Por su ubicación en el balance general, los pasivos y el patrimonio son de naturaleza crédito, es decir, que van por el haber. Las dinámicas dicen que los pasivos y el patrimonio aumentan por el crédito o haber y disminuyen por el débito o debe. Vemos aquí en una T que toda cuenta de pasivos aumentan por el lado del haber y disminuyen por el lado del debe. El patrimonio representa los aportes de los dueños o el dueño para constituir la empresa y además incluyen utilidades, reservas, pérdidas que afectan el patrimonio de una empresa. El capital. Dentro del patrimonio encontramos como subcuentas el capital. El capital puede estar compuesto por los aportes sociales en dinero o en especie, hechos por los socios en una sociedad de personas en el momento de constituirse el ente económico. También puede estar compuesto por el valor de los derechos reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, apreciables en dinero, que la persona natural ha destinado para el ejercicio de las actividades del ente económico. Otro componente del capital puede ser el capital autorizado, que es el valor acordado por los accionistas y que debe constar en la escritura de constitución o de reforma. Al respecto se debe determinar el número, valor nominal y otras características de las acciones. Otra de las cuentas del patrimonio tenemos las reservas. Representan una forma apropiada de utilidades de la empresa para satisfacer requerimientos de diferente naturaleza,
y son tomados de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores. Las normas vigentes contemplan 3 tipos de reserva: obligatoria, estatutaria y ocasional. Características. Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Se incrementan con las utilidades y se disminuyen con las pérdidas del ejercicio contable. Movimientos de la cuenta del patrimonio. Esta cuenta empieza y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan con el debe. Por lo general, su saldo es crédito. Aquí podemos ver entonces, aumentarán por el haber y disminuirán por el debe. Gastos. Los gastos representan los pagos que deben hacer la empresa para poder explotar su objeto de estudio, como lo son los servicios públicos, los empleados, los impuestos diferentes al IVA. Constituyen una disminución de utilidades porque estos valores no son recuperables. Características. Susceptibles de disminuir las utilidades o generar una pérdida, no son recuperables. ¿Cuáles son los movimientos de esta cuenta? Por lo general, los gastos aumentan por el lado del debe y disminuyen por el haber. Ingresos. Representan los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, ya sea estos se realicen a crédito o de contado. Están representados por las ventas de mercancías, por la prestación de servicios con el ánimo de obtener una ganancia. Las características son susceptibles de generar ganancia. Los movimientos de cuenta, generalmente estos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Costos. Representan el valor de los artículos adquiridos con el ánimo de ser vendidos. Objeto social. Características. Están en capacidad de generar utilidades y son recuperables en el momento de la venta del artículo. Movimiento de la cuenta de costo de ventas. Generalmente los costos también, al igual que el anterior, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Descripción y dinámica de las cuentas. Aquí hablamos un poco acerca de la dinámica de la cuenta del activo. Caja. Dentro de la cuenta de activos encontramos la cuenta caja. Representan las entradas y salidas de dinero de la empresa. Se debitan por caja, por ventas de contado, por pago de cartera, pago por préstamos efectuados a los socios o a los trabajadores, por préstamos realizados por los socios terceros, y se acreditan por compras de contado, por pago en efectivo a proveedores, por pago a terceros, por préstamos a los socios o empleados. Cuando hablamos se debita por ingresa, se acredita por sale. Bancos. Representan las entradas y salidas de dinero mediante una entidad o corporación financiera, donde se posee una cuenta corriente, ya sea en moneda nacional o extranjera. Se debita por consignaciones efectuadas directamente por clientes o por la empresa, por un préstamo otorgado por la entidad donde se tiene la cuenta. Se acredita por los cheques girados, adquisiciones de chequera, servicios bancarios, intereses por sobregiro o transacciones virtuales. Aquí hablamos esencialmente bancos, se le conoce como la cuenta, se utiliza generalmente cheque. Inversiones. Representan papeles comerciales como lo son las acciones, los bonos, las cédulas, los certificados, los cuales se pueden convertirse nuevamente en dinero, y los derechos o propiedades sobre otras empresas. Se debita por la adquisición de acciones, bonos, cédulas, certificados y derechos o propiedades sobre otras empresas. Se acreditan por la venta de acciones, bonos, cédulas, certificados y los derechos o propiedades sobre otras empresas cuando se redimen los títulos, se entregan títulos. Clientes. Representan las deudas que tienen los terceros a favor de la empresa, los cuales son exigibles de pago como lo son las cuentas por cobrar, clientes, anticipo de impuestos y contribuciones, anticipo a proveedores, cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios e ingresos por cobrar. Se debita por venta a crédito a clientes, préstamos a los socios o trabajadores, por anticipo a los proveedores, por retenciones en la fuente descontadas a favor de la empresa. Cuando hablamos por una venta a crédito a clientes, generalmente las empresas en sus condiciones de pago ofrecen a sus clientes un crédito y estas automáticamente al momento que se efectúa se coloca como una cuenta pendiente de cobro.
Se acredita por los pagos y devoluciones efectuados por los clientes. Es cuando el cliente no ya ingresa a cancelarnos, por lo tanto sale. Socios, trabajadores, cruce con declaración de renta. Inventario de mercaderías. Representa la existencia de mercancías que tiene la empresa disponible para la venta. Se debita por adquisición de nuevas mercancías, por las devoluciones en ventas o por los registros de inventario final a diciembre 31 con el cierre fiscal, en las empresas que llevan sus inventarios por el sistema periódico. Se acreditan por la venta de mercancías, por las devoluciones en compras o por la cancelación del inventario al comienzo del periodo, con el cierre fiscal a diciembre 31, en las empresas que llevan sus inventarios por el sistema periódico. Propiedad, planta y equipo. Representan todos los bienes que tiene la empresa para su uso, como lo son los terrenos, las construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, suministros y materiales, vehículos. Se debitan por la adquisición de nuevos bienes o por mejoras que prolonguen la vida útil del bien. Se acreditan por la venta de bienes, porque son dados de baja al encontrarse en mal estado o dañados. Generalmente aquí estos veremos posteriormente que son parte de los denominados activos fijos, los cuales existen depreciaciones o posiblemente plusvalía por efectos de la vida útil. Intangibles. Representan derechos a favor de la empresa, de carácter intangible como son las marcas, las patentes, los derechos de autor, franquicias, crédito mercantil. Se debita por la adquisición o formación de marcas, las patentes, los derechos de autor, franquicias, crédito mercantil. Se acredita por la venta de esas marcas, patentes, los derechos de autor, franquicias, crédito mercantil. Generalmente estos van a ser parte posteriormente de los activos de tipo diferidos. Dentro de esos activos diferidos también encontramos lo que representa derechos, servicios adquiridos en forma anticipada, como lo son los gastos pagados por anticipado y los cargos diferidos que tienen características de ser amortizables. Se debita por la adquisición de servicios anticipados como intereses, honorarios, comisiones, seguros y fianzas, arrendamientos, mantenimiento de equipos, servicios y organización, preoperativos, estudios, investigaciones, proyectos, programas para computador, útiles y papelería, publicidad, propaganda y promociones de alimentos de aseo y cafetería. Se acreditan por la amortización o devolución de servicios anticipados, como intereses, honorarios, comisiones, seguros, fianzas, arrendamientos, mantenimiento de equipos, servicios, organización y preoperativos, estudios, investigaciones, proyectos, programas por computador, útiles y papelería, publicidad, propaganda y promoción de alimentos de aseo y cafetería. Descripción y dinámica de la cuenta de patrimonio. Patrimonio representa el valor residual de comparar el activo con el pasivo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por su propietario o propietarios, ya sea en forma directa o como resultado del giro ordinario de un negocio. Comprenden los aportes, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, los dividendos y participaciones, los resultados acumulados y los resultados del presente ejercicio. Se acreditan por el capital autorizado, suscrito y pagado, suscrito por cobrar, por el valor de la suma fijada en las escrituras públicas de constitución, por el valor de la liquidación como reserva, por el valor acumulado como resultado de ejercicios anteriores, el valor liquidado como resultado del proceso del presente ejercicio. Se debitan por el valor autorizado al constituirse el ente económico, por los aumentos o modificaciones de capital, por el valor de los aportes de los socios, accionistas, por el valor de los aportes nominales, al momento de liquidarse el ente económico, por las pérdidas acumuladas, pérdidas de presente ejercicio o por el traslado de los dividendos a cuentas por pagar. En cuanto tiene que ver los ingresos representan o agrupan las cuentas que representan beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo de giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado. Comprende los ingresos de tipo operacionales y los ingresos de tipo no operacionales. Entre los ingresos operacionales, que son aquellos relacionados directamente con la propia actividad de negocio, objeto social como son las ventas, mercancías o servicios y las devoluciones en ventas.
Los ingresos de tipo no operacionales como financieros, arrendamientos, comisiones, honorarios, servicios, utilidad en venta de inversiones, utilidad en venta de activos fijos. Al finalizar el ejercicio económico a diciembre 31, estas cuentas se cancelan contra cuentas de ganancias y pérdidas, quedando su saldo en cero para iniciar el nuevo periodo contable. Como bien vemos en las cuentas de ingresos, hemos podido ver que estas se subdividen en ingresos de tipo operacional y de tipo no operacional. Como ingreso operacional son las actividades propiamente dichas, las que están expuestas o colocadas en el registro único de contribuyentes, si es por venta directa de mercancías o por servicios. Y si es de tipo no operacional, aquellas que otras actividades consideradas, otras actividades también que generan ingresos. Generalmente se acreditan por el valor de los ingresos por venta de productos o prestación de servicios, ya sea que estos se realicen a crédito de contado, y se debitan por las devoluciones en ventas como cuentas de devoluciones en ventas por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio. Las cuentas de gastos representan cargos operativos y financieros con que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado. Comprende los gastos de tipo operacionales y también de tipo no operacionales. Vemos aquí en este caso las operaciones de ventas y los gastos no operacionales. Las operaciones de ventas ocasionan gastos, los cuales se subdividen en gastos de personal, honorario, impuesto, arrendamiento, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios de gasto legalmente establecidos, mantenimientos y reparaciones, adecuación e instalación, depreciaciones, amortizaciones diversos. Los gastos no operacionales están representados por financieros, pérdidas en ventas y retiro de bienes, gastos extraordinarios diversos, impuesto a la renta y complementarios. Al finalizar el ejercicio económico a diciembre 31, estas cuentas se cancelan contra la cuenta de ganancias y pérdidas, quedando su saldo en cero para iniciar el nuevo periodo contable. Se debitan por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos y se acreditan por la cancelación de los saldos al cierre del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que se colocarán por el lado del debe cuando se causen los gastos y se acreditarán cuando sean cancelados. En lo que se refiere a las cuentas de costos de ventas y prestación de servicios, los costos de venta y prestación de servicios representan lo siguiente: agrupa las cuentas que representan acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos o la prestación de servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico en un periodo determinado. Comprenden los costos de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, suministros de electricidad, gas y agua, construcción, comercio al por mayor al por menor, hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividades financieras, actividades inmobiliarias, empresariales y de cualquier enseñanza, servicios sociales y salud y otras actividades de servicio comunitarios, sociales y personales. Al finalizar el ejercicio económico a diciembre 31, estas cuentas se cancelan contra cuentas de ganancia y pérdida, quedando su saldo en cero para iniciar el nuevo periodo contable. Se debitan por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos, por la cancelación del inventario inicial cuando la empresa utiliza el sistema de inventario periódico. Se acreditan por las devoluciones en ventas como cuenta de costo de ventas cuando la empresa maneja sus inventarios por el sistema permanente. Por el registro del inventario final cuando la empresa utiliza el sistema de inventario periódico y por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio. La cuenta compras esta comprende el valor pagado y o causado por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales indirectos y mercancías por ser utilizadas en la producción y o comercialización, en el desarrollo de la actividad económica principal durante un periodo determinado. Agrupa la cuenta de mercancías y devoluciones en compras. Al finalizar el ejercicio económico a diciembre 31, estas cuentas se cancelan contra la cuenta de ganancias y pérdidas, quedando su saldo en cero para iniciar el nuevo periodo contable. Se debitan por el valor de la adquisición realizada durante ese periodo y se acreditan por el valor de la devolución originada en compras efectuadas por el ente económico como una cuenta de devolución en compras, por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio. A continuación, damos a conocer sobre la personificación de cuentas.
Es muy importante que nosotros, en nuestro lenguaje empírico o vulgar, encontraremos denominaciones de algunos tipos de, al efectuarse una transacción, algunos tipos de movimientos de cuentas con su respectiva personificación técnica transformada en una cuenta. Algunos ejemplos encontramos en esta lámina en los cuales doy a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, movimiento contable, valores cancelados al abogado para legalizar la empresa. Aquí nosotros le personificamos en una sola cuenta denominada gastos de constitución. Pagos efectuados con cheque de la cuenta de la empresa, que consideramos como cuenta bancos. Valores recaudados diariamente por ventas, cobro de clientes con cheque y efectivo, la cuenta caja. Créditos que se le conceden ventas de mercaderías, de servicios que presta la empresa, clientes. Créditos que nos conceden quienes nos proveen de mercadería, proveedores. Mercaderías disponibles para la venta, inventario de mercaderías. Servicios que presta la empresa por el giro del negocio, servicios prestados. Venta de mercaderías disponible para vender, ventas. Compra de papelería y materiales para la oficina, inventario de suministros y materiales. Obligaciones con entidades financieras por préstamos, préstamos bancarios. A continuación damos a conocer la ecuación contable generalmente que utilizaremos a lo largo de este estudio, y una de ellas es la cuenta de activos es igual al pasivo más el capital. Generalmente no conocemos la cuenta de activos igual al pasivo más el patrimonio. Como hemos visto un desglose de la cuenta de activos, la cuenta de pasivos y del patrimonio, podemos nosotros manejarnos matemáticamente sus respectivos despejes para encontrar una de las cuentas que podamos o requeriramos encontrar. Vamos a hablar acerca del principio de partida doble. Aquí hablamos de los siguientes puntos centrales. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. El que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. El total del débito o débitos debe ser igual al total del haber o créditos. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Se debitan las cuentas que presentan un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto, es decir, pérdidas. Se acreditan todas las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo o un aumento del patrimonio neto. Aquí podemos encontrar un ejemplo palpable de lo que acabé de hablar hace un momentito. O la cuenta del debe, cuando aumentan activos, cuando disminuyen pasivos, cuando disminuyen patrimonio neto, cuando hay pérdidas aumentan el debe, cuando hay ganancias, cuando hay una disminución de las ganancias por el debe. En cambio, por el haber, cuando hay una disminución del activo, un aumento de pasivos, un aumento del patrimonio neto, una disminución de las pérdidas o un aumento de las ganancias. Y por último hablaremos sobre el plan de cuentas. El plan de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Es decir, el estudiante en su mente debe tener presente que encontramos 6 grupos principales de cuentas de una empresa, la misma que se identifican con un código. El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en una empresa, ya que al contar con una lista ordenada y clasificada, las personas responsables del registro sabrán qué cuentas afectan a las transacciones. Asimismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros. Características de un plan de cuentas. Encontramos las siguientes: sistemático en el ordenamiento y la presentación, flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas, homogéneo con los agrupamientos practicados y claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. Aspectos previos a la definición de un plan de cuentas. Para definir un plan de cuentas se debe considerar 2 condiciones importantes: el conocimiento profundo del negocio en sus aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, económicos, financieros, etc. Las necesidades del ente de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión. Para abarcar el análisis de los puntos procedentes debe tomarse en consideración diversos aspectos relacionados con la empresa, entre los cuales podemos mencionar la organización legal,
o la constitución societaria de la entidad, el tipo de negocio, cuál es el objeto, el tamaño y la actividad que desarrollará, mercado, tipo de bienes, etc. La existencia de negocios diversificados geográficamente, la forma en que se han dispuesto la estructura administrativa, las normas legales y profesionales vigentes, las necesidades informativas para cumplir con los requerimientos externos, las posibles necesidades de información de los niveles directivos de la organización. El plan de cuentas contiene grupos. Los principales grupos que vimos son los 6 primeros y el último es una cuenta de orden: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. En el grupo de los activos encontramos los subgrupos activo corriente, activo no corriente y otros activos. De pasivos, pasivo corriente, llamado también de corto plazo, pasivo no corriente de largo plazo y otros pasivos. En el grupo del patrimonio, capital, reservas, superávit de capital, superávit de operaciones. E ingresos de tipo operacional y no operacional. Costo de tipo operacional y no operacional. Gastos de tipo operacional y no operacional. Y las cuentas de orden deudoras y acreedoras. La codificación. La codificación es la utilización de números, letras y símbolos. En consecuencia, el código viene a ser el equivalente al nombre del grupo, su grupo, cuenta y su cuenta. Sistema de codificación. Podemos encontrar un sistema alfabético. Se basa en el uso de letras para identificar a cada una de las cuentas. Por ejemplo, si es activo con la letra A, si es activo corriente con AC, y si es dentro de esto encontramos grupo, subgrupo, cuenta, la cuenta caja, le colocaremos que viene de A de activo, C de corriente y A de activo, en este caso dentro de lo que se refiere a caja. Caja chica, activo corriente, y es B para clasificarle caja chica. Y así sucesivamente tenemos las demás cuentas: bancos, inversiones, mercaderías. Si es de tipo numérico, se basa en la asignación de números secuenciales como códigos para identificar las cuentas. Por ejemplo, activo corriente. Dentro de activo corriente, caja chica, bancos, inversiones, mercaderías, le hemos puesto un número secuencial 1, 2, 3, 4, 5 con un punto de separación. Alfanumérico. Realiza una combinación de letras y números para la identificación de las cuentas. Aquí encontramos dentro del grupo de los activos corrientes, hemos colocado al activo corriente 1, activo corriente 2, es AC1, AC2, AC3, AC4 y AC5. Mnemotécnico. Se basa en la asignación de códigos que consisten básicamente en la lectura de los nombres de las cuentas. Tenemos A de activo, AC, activo corriente, A de activo, y la C es de caja. La siguiente, caja chica, ACH, caja chica. AB de activo, bancos. Decimal. Utiliza los dígitos del 0 al 9 para asignar los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan. Este sistema de codificación se utiliza con mayor frecuencia en las empresas. Aquí tenemos 1 activo, 1.1 activo corriente, 1.1.1 caja, y así sucesivamente para el activo corriente. El 1.2 propiedades, planta y equipo. Aquí encontramos 1.2.1 terrenos, 1.2.2 edificios y así sucesivamente. Hasta aquí la primera unidad número 1 de introducción a la contabilidad financiera. Dejo aquí explicado simplemente los trabajos que el estudiante lo hará de acuerdo al tipo de tiempo asignado. El trabajo será que ustedes realicen un taller de cuentas contables y elaboración de un plan de cuentas con aplicación de la ecuación contable, resolviendo un caso práctico aplicado a una empresa simulada. Presentar un informe de ese taller según la fecha y hora determinada en la plataforma virtual. Dentro de la plataforma virtual se encuentra explicado en qué consiste su trabajo, y esto es la finalización de esta primera unidad. Muchas gracias, señores estudiantes, y nos veremos en una próxima unidad.